Muy bien, estimados participantes, pero muy buenas tardes. Damos inicio a esta sesión sincrónica número 3 del Diplomado de Gestión Comunitaria en Atención Primaria en Salud. Esta sesión pues corresponde al módulo número 3, específicamente a un plan de mejoramiento en salud comunitaria. La sesión se divide en dos partes. Primero, lo que es la parte temática, que no es muy larga, en donde también mencionaremos una experiencia de cómo esto se puede capitalizar y aplicar en la realidad. Y por otro lado, al finalizar, vamos a hablar de la plataforma, explicando las actividades principales y lo que es el producto final, el cual se espera que en alrededor de un mes aproximadamente lo podamos finalizar. Entonces, para poder seguir con el desarrollo de esta sesión, la sesión está organizada en cuatro elementos. Primero, una recapitulación en donde vamos a recordar elementos de la sesión pasada. Segundo, las recomendaciones para construir un plan de mejoramiento en salud. Luego, elementos de soporte. Y por último, la presentación de una experiencia. Para iniciar, y no es necesario responder la pregunta, ¿cómo organizar a las personas para solucionar los problemas en salud de su comunidad? Es una pregunta y un desafío que eventualmente ustedes van a tener que superar, porque particularmente, e incluso con la participación de la sesión, puede quedar implícito que en múltiples oportunidades uno siente que está solo contra la corriente o que tiene poco apoyo por parte de las personas que lo pueden acompañar para solucionar esos problemas que están en la comunidad. Sin embargo, para avanzar en ese desafío, es importante idear y buscar mecanismos para que esas distintas personas se terminen afiliando a lo que es ese proceso, que es muy altruista, es noble y que busca en cierta medida responder a una problemática que está identificada. Entonces, para recapitular con esta sesión, lo primero que tendríamos que mencionar es qué fue lo que vimos durante el mes pasado en la última sesión, y cómo esos puntos parten o nos dan los elementos para avanzar en la sesión del día de hoy. En primer lugar, vamos a recapitular lo que es un diagnóstico comunitario, cómo pasaría a un proceso de priorización y luego recordando lo que es el ciclo de la salud comunitaria. Entonces, en primer lugar, dentro de esta primera parte, cuando hablamos de un diagnóstico comunitario, se tiene que mencionar que se tienen varios elementos y esto no es que ustedes lo tengan que hacer, sino lo pueden tomar como un punto de partida. Recordando que la última sesión sincrónica, que es en aproximadamente 3 semanas, se van a dar las principales recomendaciones para ya la parte aplicada. Pero en términos teóricos, el diagnóstico comunitario parte del contexto, reconocer en dónde están ustedes y también los elementos normativos del país y de la región. Pero también uno puede hacer una mirada territorial desde el punto de vista demográfico. Cuando yo digo demográfico, hago referencia a el número de personas, niños, niñas, hombres, mujeres, adultos mayores, gestión política que tiene el sitio, que nos permite entender de qué población estamos hablando. Luego de que se enferman, de que se mueren, con ese perfil epidemiológico, algunos riesgos ambientales y eventualmente riesgos sociales. Pero a su vez también tenemos otras fuentes de información y esto es muy importante que lo logremos interpretar, porque entre las otras fuentes de información muchas veces nos dejamos intimidar por el análisis de situación de salud, el plan de desarrollo municipal o la información que nos entregan desde el punto de vista amplio distintos referentes políticos del territorio. Pero eso no quiere decir que no pueden ser las únicas fuentes de información, ya que la apreciación, las observaciones, las encuestas, las entrevistas son un punto muy importante que van a robustecer dicha información. Y esto nos va a ayudar
a identificar qué es lo que sienten las personas, qué percibe la población, qué tanto están participando, redes de apoyo y recursos disponibles, pero también eventualmente algunos referentes teóricos del tema. En términos generales, si ustedes se dan cuenta, no existe una fórmula perfecta ni mágica para hacer un diagnóstico comunitario, sino todo lo contrario, uno puede, en la medida de lo posible, tener indicadores en estas tres líneas, el contexto, un diagnóstico territorial y otras fuentes de información para poder establecer un diagnóstico comunitario. Pero en últimas, lo que se busca es al finalizar tener un listado de problemas y necesidades, un listado que puede ser entre 20, 30, incluso hasta 50 o 100 problemas. Y desde un punto de vista importante, también saber de dónde sale ese problema. No es porque se me ocurrió, sino pues yo tendría que determinar este problema nace de la observación que yo hago como líder comunitario. Y aquí se puede colocar observación como líder comunitario. Pero como yo tengo múltiples problemas, y eso lo mencionamos en la sesión pasada, pues yo tendría que priorizar, porque la priorización consiste no en determinar qué problemas que no se pueden intervenir, sino todo lo contrario, cómo selecciono unos problemas que terminan siendo relevantes para focalizar los recursos y considerar alternativas de intervención y mejoramiento. Y en la literatura se encuentran estos mecanismos de priorización, método de Hanlon, parrilla de análisis, método simplex, método DARE, o inclusive solo conversar, solo con llegar a acuerdos de las personas, yo tendría esa capacidad de priorizar, porque esa discusión es importante. Y en el caso del método de Hanlon, si ustedes recuerdan, se utiliza una escala que es A más B por C por D, pero a mí me gusta mucho más consenso. Y en el caso de ejemplo que les coloqué en la sesión pasada, teníamos 10 problemas relacionados con la mala calidad de agua de consumo, la cobertura del alcantarillado, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, morbilidad por enfermedad de transmisión sexual, hepatitis A, mortalidad perinatal, cáncer de cuello uterino, caries, tabaquismo y bajo peso al nacer. Y cuando lo fuimos a priorizar, resulta que eventualmente la calidad del agua y la cobertura de alcantarillado nos dan cero por la fórmula, y eso lo que implica o significa que son problemas que tienen que ser solucionados por un nivel diferente, por un nivel superior. En cambio, desde un punto de vista general, posiblemente las enfermedades cardiovasculares sean el problema que mayor factibilidad o que eventualmente en un tiempo corto yo pudiera resolver. Cabe destacar, y es un elemento importante, que los problemas son cambiantes en el tiempo y que si yo vuelvo a hacer un ejercicio de priorización en un periodo de 3, 5 o 10 años, los problemas pueden estar cambiando y eso no está mal, porque eso implicaría que yo hago programas o hago planes de mejoramiento que son adaptables y son modificables en el tiempo. De esa manera, y ya continuando con lo que es este proceso y recordando los elementos conceptuales de lo que pues, es este diplomado, ustedes ya al llegar a este punto del diplomado han reconocido esos elementos y generalidades, pero también esa posibilidad de crear confianza y credibilidad, elementos que son fundamentales antes de hacer un diagnóstico comunitario. Ya con ese diagnóstico comunitario, que hasta el momento lo hemos revisado de manera teórica, porque hasta la fecha no se ha visto, digamos que una actividad de aprendizaje en la plataforma y hasta el próximo mes es que ustedes van a hacer el diagnóstico comunitario. En la sesión de hoy pasaremos a lo que hace referencia a ese componente de preparando el trabajo, dejando elementos sustanciales y que incluso nos van a poder llevar en el siguiente mes en poder determinar desde el punto de vista práctico algunas actividades para poder desarrollar lo que son esas acciones en salud comunitaria. Pues bien, sin entrar en mayores detalles, aquí un elemento muy importante y por eso el diplomado se ha diseñado de una manera tal que ustedes puedan entender lo que es salud y enfermedad. Inclusive las sincrónicas nos han llevado a eso, también a hacer un diagnóstico comunitario, pero después de ese diagnóstico viene lo que es ese plan de mejoramiento en salud. Y como les mencioné previamente, para poder hacer un plan de mejoramiento, yo tengo que después
de hacer ese consenso y priorización, seleccionar el problema o los problemas. En diapositivas pasadas yo les decía que era uno, pero si yo de manera concertada con mi equipo y con mi comunidad considero que eventualmente pueden ser dos o tres problemas, está bien. Digamos que no es absolutamente cuadriculado seleccionar un solo problema, sino yo puedo seleccionar los problemas que de forma concertada o con una matriz yo implementé determiné con mi comunidad, esos van a ser los problemas que van a ser mi hilo conductor para que sean intervenidos. Pero cuando yo ya selecciono ese problema o esos problemas, el siguiente paso, antes de plantear una propuesta de mejoramiento, consiste en entender el problema. ¿Por qué se genera el problema? ¿Qué pasa si yo no lo intervengo? Y para eso es recomendable identificar las causas por las cuales se produce el problema. ¿Por qué se produce el problema? Si nos vamos al ejercicio de enfermedades cardiovasculares, que yo les puedo asegurar que es un problema que posiblemente tengan sus territorios, pues pueden existir muchas causas. Una, por ejemplo, es la ausencia de hábitos saludables en la población. El segundo, envejecimiento de la población. No, para nadie es un secreto que en la medida que envejece la población se incrementan las enfermedades cardiovasculares o inclusive crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad o la dislipidemia, por dar múltiples ejemplos. Pero también esa ausencia de hábitos saludables, en donde puede estar que hay poca proporción de hábitos alimenticios saludables, en donde pues hay un exceso de comida ultraprocesada o comida con alto contenido calórico que consume la población desde el punto de vista cultural, o todo lo contrario, ausencia de ejercicio, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, que pueden llevar a explicar pues la generación de ese otros problemas. Es importante identificar las causas, como ustedes lo verán en la siguiente diapositiva, porque es que el problema no es que se intervenga desde el punto de vista prioritario, sino lo que uno va a intervenir van a ser las causas para que evitar de manera anticipada que ese problema o se genere o se mitigue. Y las consecuencias de no solucionar el problema nos ayudan a justificar la relevancia del mismo. Asimismo, hay que tener en cuenta otros elementos, como también ese diagnóstico comunitario, porque puede llegar a ocurrir, y esto lo digo abiertamente, que por ejemplo en un país como Estados Unidos coman muchas comidas ultraprocesadas o chatarra, como hamburguesa o bebidas azucaradas, como la gaseosa o los refrescos, pero que aquí en Colombia y sus territorios no sea la causa de la obesidad, la diabetes o la hipertensión, sino todo lo contrario, el exceso de comidas propias de la región, estamos hablando del contexto, como la lechona o la morcilla o picadas o inclusive otra serie de características que puedan explicar la generación de enfermedades, motivo por el cual es importante contextualizar y entender que en mi población los problemas pueden deberse a algunas características que no son equiparables o eventualmente sí a otros contextos. Pero también hay que tener en cuenta los referentes sobre el tema, qué es lo que me están diciendo y qué es lo que se me estaría recomendando. Después de analizar ese problema, yo tengo que consolidarlo y hacer un análisis de necesidades. Entonces, para esto, el siguiente punto consiste en un análisis de afinidad. Yo puedo hacer una lluvia de ideas, puedo tener aquí todos los problemas que ustedes identifiquen, puedo inclusive identificar las causas de los problemas, pero desde un punto de vista importante, el análisis de afinidad me ayuda a que esa información yo la pueda organizar y pueda correlacionar un problema con el otro dentro de ese proceso de causas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el cual yo determiné las enfermedades cardiovasculares, eventualmente puedo determinar que el tabaquismo puede ser un causal o tiene una conexión directa con esta condición que fue prioritaria y así los estoy interconectando. Y ese análisis de afinidad me ayuda a concretar mejor los problemas y determinar eventualmente las necesidades. Y eso pues ayuda en ese proceso de priorizar el problema. Pero asimismo,
Una forma gráfica, si a ustedes les parece, se utiliza mediante la metodología de árbol de problemas, que básicamente en lo que hemos hablado hasta el momento ya he explicado en qué consiste dicha metodología, en donde partiendo de ese problema o problemas seleccionados, cuando yo me vengo a las raíces se dividen en causas directas y causas indirectas. Las causas directas son las causas que directamente explican la generación de ese problema. El ejemplo que estábamos dando, enfermedades cardiovasculares, la causa puede ser el tabaquismo, esa sería una causa directa. Y las causas indirectas, entre más profundo yo vaya a la raíz, puedo encontrar cuáles serían las causas para que el tabaquismo se produzca. Ejemplo, ausencia de educación en entornos escolares, no hay impuestos o no hay regulación para el tabaco, puede ser un elemento cultural. Por ejemplo, en ciudades que son muy frías, se dice que es por un tema de costumbre o simplemente por ausencia de mecanismos regulatorios que no podríamos determinarlo. Entonces, entre más yo profundice, pues más podría identificar y podría tener también diversas causas que eventualmente pueden ser otras problemáticas. Y asimismo, cuando llego aquí al tallo, que es el eje del problema, empezaría a encontrar consecuencias de que ese problema no se intervenga. En el caso de enfermedades cardiovasculares, podría tener ceguera, podría tener falla renal, podría tener infartos, podría tener accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales que pueden inclusive, o en el caso más extremo, llegar a generar discapacidades o muerte. Y esto nos lleva a determinar que si es tan frecuente, pues resulta importante intervenirlo. Otro tema fundamental, no sé si ustedes sepan, que la principal causa de consulta hoy en Colombia por consulta externa son las enfermedades crónicas. Y como son las enfermedades crónicas, pues eso reduce la posibilidad de que eventualmente la lista de espera, que es el tiempo en el cual yo me demoro, en el que me pido la consulta y que me dan realmente la atención efectiva, pues pueda llegar a ser larga y le resto la oportunidad a otras personas que posiblemente tengan condiciones prioritarias, como por ejemplo un cáncer o otro tipo de enfermedades. Entonces, este es el principio del por qué se termina interviniendo y el por qué yo justifico. Es una forma de entender desde una mirada sistémica los problemas. Pero después de analizar ese problema y de seleccionar ese problema, el siguiente paso que se les recomienda a ustedes es la creación de un grupo nominal. ¿Qué es el grupo nominal? El grupo nominal es aquel que se va a encargar de recopilar y definir alternativas de solución para las posibles contingencias de lo que termina ocurriendo. Y este grupo nominal es el que se va a encargar de liderar. Ustedes son líderes comunitarios, pero ustedes solos no pueden intervenir los problemas, porque está demostrado que si uno no tiene un apoyo de distinta índole, ya sea político, administrativo o comunitario, le va a quedar a uno muy difícil intervenirlo solo. Una golondrina sola no llama al agua, como se dice popularmente. Por ese motivo, es importante que ustedes empiecen a crear lo que se llama un grupo nominal, grupo que nos va a permitir tener aliados para empezar a definir alternativas. Esto es fundamental. Ahora, yo sé que ustedes están conformados por municipios y el trabajo final es uno por municipio. Entonces, desde el punto de vista amplio y conversando con los colaboradores que tenemos en este diplomado, todavía a ustedes les falta interactuar y coordinarse con sus compañeros. Ese eventualmente puede ser su grupo nominal. O sea, los que están en Cúcuta, que se organicen con los de Cúcuta, los que están en Pamplona, se organicen con los de Pamplona y así sucesivamente. Pero eso no va a depender de nosotros, va a depender de ustedes que asuman ese liderazgo para poder conformar ese grupo nominal. Les van a decir, y esto eventualmente puede ser correcto, no, es que estoy atrasado en el módulo 1 y 2 del diplomado y por ese motivo, pues yo no creo que pueda avanzar y finalizar el diplomado. No, este diplomado es diferente. Este diplomado está diseñado no para que ustedes lo completen y alcancen todas las actividades eh, y por cortesía terminen respondiendo, eh, terminen respondiendo, pero que no entiendan la significancia del caso. El punto más importante del diplomado es que ustedes puedan hacer un diagnóstico comunitario y elaborar un plan de mejoramiento. Sin eso,
digamos que no tendría sentido. Por eso pedagógicamente está diseñado de una manera diferente y es fundamental que ustedes se articulen con las personas de sus territorios y puedan conformar esos grupos nominales. Asimismo, cuando uno ya tiene ese equipo que termina siendo importante, pues hay 8 pasos que uno debe seguir para planificar acciones de mejoramiento en salud. Lo primero es cómo yo diseño intervenciones comunitarias. Cuando yo diseño esas intervenciones comunitarias, querría decir, desde el punto de vista amplio, qué es lo mejor que se necesita para mi comunidad. ¿Será que yo necesito una brigada, llevar a los médicos hasta las veredas? Muy posiblemente no, porque eso no cambia los problemas de fondo, pero eventualmente si encuentro que hay un tema de tabaquismo, yo podría del colegio, con mis hijos o con padres de familia, pero con otras personas del grupo nominal, empezar a buscar alternativas que sean sencillas. Aquí no hay que construir un hospital y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también enfoques participativos para planificar. Hay que preguntarle a las personas si en este momento, porque es que está la invitación de esta sesión del diplomado, no les queda claro o tienen dificultades para tener en cuenta ese enfoque participativo, es la oportunidad de empezar a pensar cómo empezar a preguntarle a vecinos, a distintas personas, cómo hacerlo. Yo aquí les menciono que en mi caso particular, cuando yo empecé a aprender esto hace 16 años, yo hice 2 planes de mejoramiento y diagnósticos comunitarios solo. Yo me fui, le pregunté a las personas, los entrevisté y claro, y entendí que necesitaba un equipo, pero el plan salió de manera muy importante y se lo terminé cediendo a otras personas. Eso no quiere decir que esto, entre más personas, pues puede ser mejor, pero ojalá que las personas que participen estén convencidos y que puedan avanzar en enfoques participativos. Asimismo, también tengo que definir la población objetivo y agentes de cambio. ¿Hacia quién voy a dirigir ese plan? El plan, por ejemplo, ustedes me dicen en el caso de tabaquismo, si lo enfoco en niños, en adolescentes o a toda la población. Y asimismo determinar agentes de cambio. ¿Quiénes son los que tienen que cambiar? ¿Yo como líder comunitario? No necesariamente, pero sí ese grupo poblacional en el cual yo quisiera. Entonces, por ejemplo, en el tema de hábitos alimenticios, el caso del profesor, el caso del niño, el caso del padre de familia, ya que es donde viene una reflexión, que es muy importante, una pregunta que puede surgir, pero profe, usted puede estar diciendo que aquí es por hábitos insaludables, pero es que a veces no tenemos con qué comer. Claro, y es que aquí es donde viene otro problema importante, o no hay agua potable, en el cual yo tendría que solucionar esas dinámicas, o hay problemas relacionados con la violencia que no nos permiten concentrarnos en los problemas que realmente están ocurriendo. Entonces son dinámicas que hay que indagar y hay que empezar a documentar. Y luego viene la selección de prácticas e intervenciones. ¿Qué voy a hacer de manera sencilla y no de manera, aunque puede ser de manera ambiciosa, yo recomiendo paso a paso, de manera real, de manera moderada, empezar a plantear pequeñas intervenciones, pero que empiecen a generar cambios efectivos. Y aquí es donde uno determinaría objetivos potenciales. ¿Cuál es el objetivo? Que 5 madres comunitarias o que 5 madres de familia entiendan lo que es la alimentación saludable, entiendan lo que es la importancia del cuidado de los niños y en donde determino estrategias prometedoras, en donde identifico estrategias y tácticas para la reducción de riesgos. Un riesgo puede ser que a las personas no les interese y asimismo adapte intervenciones para diferentes culturas y comunidades. No es lo mismo diseñar una estrategia para Cali, para Bogotá, para el Amazonas o para Norte de Santander. No es lo mismo. Por ese motivo, ustedes, que son los líderes comunitarios, son los que son capaces de diseñar y entender ese contexto. En mi caso particular, simplemente soy el facilitador y las personas que están aquí acompañando, pero ustedes mismos dependerá cómo adaptan ese proceso. Y aquí es donde viene, como último punto, la adopción y uso de mejores prácticas. Cuando uno hace un plan de mejoramiento, esta es una forma de resumirlo y en uno de los videos del diplomado que están ahí estructurados, pues se resume. Uno puede seleccionar acá ese problema y aquí es donde uno plantea una propuesta. Esta no es una camisa de fuerza, porque tampoco de forma conductista les podemos decir es que tienen que hacerlo de esta manera, sino simplemente esta es una guía y en donde ustedes cuando planteen su plan de mejoramiento, es un plan de mejoramiento que ustedes entiendan y que asimismo ustedes puedan explicarlo y puedan convocar personas. Uno puede tener un objetivo
objetivos específicos o logros, mis indicadores, mis verificadores y de actividades. Esta es una metodología de teoría del cambio que se basa en elementos de marco lógico, pero simplemente si ustedes dicen, quiero plantear objetivo, actividades, indicadores, ya, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a determinar? Muy sencillo, pero que permita ser comprendido y que ustedes digan, yo quiero hacer esto y la forma que lo voy a, que para conseguir esta meta va a ser haciendo uno, dos y tres. Y así lo van a determinar. Esto nos llevaría también a entender que hay elementos de soporte. Y esto, digamos que ya es la parte, digamos, final de lo que es este proceso y que interactúa de una manera importante con relación a lo que es este diplomado. Lo primero que hay que entender de los elementos de soporte, y esto es importante entenderlo en este punto que vamos del diplomado, es que la salud no es una o no es un campo disciplinar o no es una dimensión aislada. Y el mejor ejemplo es que en el año 2015 la Organización de Naciones Unidas determinó que el mundo tenía que avanzar en un desarrollo sostenible porque antes, en el 2000, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se plantearon unas metas que eventualmente no fueron alcanzables en el año 2015. Por esa dinámica se hace la transición hacia objetivos de desarrollo sostenible, en donde si ustedes me preguntan, incluso cuando yo esto lo enseño en medicina y enfermería, me dicen, ah, no, es que lo que yo hago en la prestación de servicios se llama salud y bienestar, que es el número 3. Pero cuando uno va a revisar que los problemas de la comunidad que tienen que ver con salud tienen que ver con casi la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Y las Naciones Unidas determinó que podamos a 2030 realmente avanzar en estos 17 objetivos. Y muchas veces esos objetivos están interconectados y aquí eventualmente cuando yo los empiezo a mencionar, ustedes van a terminar, esto falta en el norte de Santander y posiblemente sea un problema que habrá que identificar. Fin de la pobreza. Sí, esto es un elemento que es clave. Es que si yo no supero la pobreza, pues no puedo hablar de otros determinantes o el desarrollo de una población. Hambre cero. Estos están casi interconectados y luego sigue salud y bienestar. Educación de calidad. No es solo llegar hasta educación universitaria, sino que la educación sea de calidad transformadora y que le permita a las personas salir o mejorar su condición. Igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. Si ustedes me preguntan, el diplomado particularmente, y así fue como fue diseñado, se enfocó en estos dos objetivos, aunque cuando yo lo presento me dicen, no, esto le apunta más a salud y bienestar. No, estos son los dos objetivos principales: consumo y producción responsable, clima, vía submarina, ecosistemas, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Este, por ejemplo, es uno de esos referentes teóricos que yo aquí les mencioné, referentes sobre el tema. Si yo tengo en cuenta lo anterior, digo, pues en el mundo, estas son las prioridades, ¿yo por qué voy a desconocerlas? No, es importante reconocer y pensar que no solo tiene que ver con que es que no me atienden, no es que la población se enferma, porque todos estos problemas pues nos llevan y nos explican la calidad de vida o la salud de las personas. Si yo tengo hambre, pues voy a ser desnutrido, voy a tener algunas condiciones, voy a tener mayor probabilidad de enfermedades y así sucesivamente así artículo. Por ejemplo, se ha demostrado que para las enfermedades crónicas la educación es clave. Asimismo, la igualdad de género, cuando en algunos países, como por ejemplo en Sri Lanka, como ustedes lo van a ver en la plataforma, cuando uno le potencia el papel de la mujer, el hogar va a ser más saludable, más que inclusive que el hombre. La mujer tiene la capacidad de movilizar distintos esfuerzos. Por ese motivo es que los objetivos de desarrollo sostenible son claves y son supremamente importantes. Igualmente, también es importante, como se mencionó, esa participación y acción intersectorial. Aparte de esos objetivos de desarrollo sostenible, yo aquí me haría algunas preguntas que yo quisiera que ustedes, mientras las voy mencionando, vayan pensando y que eso les permita, digamos, optimizar esa propuesta de mejoramiento que se va a plantear.
La primera es, ¿por qué es importante la acción intersectorial y la participación comunitaria? Claro, como yo les dije y como les expliqué, porque es que yo no puedo solo, yo tengo que fomentar que más personas me ayuden. Y un problema, como por ejemplo el tema de la salud, no se resuelve solo con la Secretaría de Salud, no se resuelve solo con médicos, hay que incluir a la comunidad, hay que incluir al alcalde, hay que incluir a obras públicas, hay que incluir a recreación y deportes. En el caso de enfermedades cardiovasculares, pues yo tengo que incluir a distintas temáticas, inclusive cultura, para poder avanzar en resolverlo. Porque un error que ha tenido la política pública de forma tradicional es creer que los problemas son unidimensionales y que cada, por ejemplo, en el caso de Colombia, cada ministerio se tiene que encargar de una temática y que el resto no puede intervenir. Y es un elemento muy importante. Asimismo, la segunda pregunta, ¿qué les llama la atención de las experiencias de acercamientos intersectoriales? O sea, han conocido experiencias, incluso cuando ustedes se presentaron en el foro, yo podía ver que ustedes tenían experiencias intersectoriales y comunitarias muy, pero muy interesantes. Por esa dinámica y por ese motivo, resulta importante entender esos acercamientos. Y la última es cómo en Colombia se puede trabajar intersectorialmente en salud. Es una pregunta que en teoría es fácil, pero en la práctica es muy difícil porque no estamos acostumbrados. De esa manera, ya después de ver lo que ha sido esta parte de la sesión, ya podemos avanzar en esa preparación del trabajo. E incluso nos quedan elementos que se abordarán en la plataforma para hacer el trabajo, pues qué es hacer, no se ve de manera teórica, sino va a depender de lo que ustedes logren entender. E incluso por el camino uno puede identificar que lo que uno planteó no era la verdadera necesidad y que uno tiene que ajustar. Esto es necesario. Los dos últimos puntos se van a ver cuando se socialicen los trabajos y ustedes puedan entender qué se necesita para lograr sostener y avanzar. Ya para finalizar, y digamos que la presentación era corta, se va a presentar una experiencia de trabajo comunitario y que casi que justifica en su totalidad la creación de este diplomado. Entonces nosotros, y la llamamos de esta manera, capacidades en líderes comunitarios en atención primaria en salud en Colombia. Esta fue mi tesis de doctorado, por eso está aquí también el título en inglés. Y aquí aparecen algunas de las personas, un profesor colaborador, mi director de tesis y dos personas que me ayudaron en lo que fue este proceso, porque fueron varias entidades las que aportaron para avanzar en esta temática. Entonces nosotros, dentro de esta experiencia, en el año 2012, después de los referentes de atención primaria orientada a la comunidad y la misma ley 1438 del 2011 en Colombia, entendimos que Colombia tenía que avanzar por adoptar la atención primaria en salud. Entonces, la Universidad de La Sabana, la Fundación Corona, el Consorcio para el Desarrollo Comunitario, la Organización para la Excelencia en Salud y la Fundación Social nos unimos por una iniciativa que se llamó Ciudadanía por Entornos Saludables, experiencia que se implementó del 2002 al 2014. Ya inclusive estamos cumpliendo 10 años de dicha experiencia. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros escogimos o dividimos esta experiencia porque queríamos generar un modelo de gestión comunitaria en distintas comunidades y lo dividimos en tres etapas. Primero formamos líderes comunitarios. Si esto les parece similar a lo que estamos haciendo es porque este es el preludio o esta experiencia fue la que gestó este diplomado. Formamos 28 líderes comunitarios. Cuando ustedes observan, es un número similar a las personas que se están formando durante 6 meses, que fueron 20 semanas. Claro, acá esto es de 3 meses, porque lo redujimos en este periodo. Luego, durante 16 meses, que hasta ya no alcanza este diplomado, se formularon planes de mejoramiento y se implementaron en dónde? En 8 organizaciones. Y durante 30 meses documentamos la experiencia, o sea, se sumaron los 16 meses más los 6 meses adicionales, lo cual nos terminó dando 22 meses y 8 meses después de haber finalizado la implementación, hicimos la reconstrucción y la reflexión analítica de la experiencia y los aprendizajes. Reconstruimos qué fue lo que ocurrió. ¿Y en dónde lo hicimos? Entonces lo hicimos en ese periodo de tiempo en Bogotá y en municipios cercanos. Se incluyeron 8 organizaciones, realmente fueron 9, pero la novena, que fue de adultos mayores, pues no pudo avanzar pues por diversos motivos.
Y de cada organización, pero en este caso ustedes lo están haciendo por municipio, se escogieron de 2 a 4 líderes por organización en el proceso. Es factible. En donde estas 8 organizaciones, las 2 primeras fueron ubicadas en Soacha, Cundinamarca, que queda cerca de Bogotá, en donde se escogió a Familias para el Progreso, Mujeres Víctimas de la Violencia y Somos Mujer, Somos Familia, mujeres organizadas para la protección de la familia y la mujer. Pero adicionalmente escogimos de distintas localidades de Bogotá otras organizaciones, como por ejemplo CESNIT, que es un centro de estimulación y desarrollo, es una fundación de discapacidad. Amiguito Royal, esta queda en Teusaquillo, Amiguito Royal queda en Usaquén, que es una fundación para pues, el bienestar nutricional de niños y madres. La siguiente fue Asociación Pro Bienestar Infantil en Suba, que se enfoca en primera infancia, y el Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa, que es en Mártires, que se encarga de habitantes de la calle. Además, escogimos en Sopó, que queda cerca de la universidad, una institución educativa de niños entre 4 y 18 años, y se incorporó el Banco Arquidiocesano de Alimentos, que es una entidad articuladora con las otras. Entonces, junto con adultos mayores, aquí eventualmente ustedes pueden preguntar, ¿faltaría población indígena? Claro, no la incluimos porque en Bogotá era muy complicado. Y si lo aplicamos a hoy, a 2022, también entraríamos a analizar o incluir a población relacionada o a fundaciones que trabajan con población migrante. Incluso afrodescendientes también lo hemos trabajado. Yo también he trabajado en población indígena, Guayú, Xinú, también en el Chocó. Entonces, eh, en distintas características, escogimos distinto grado de vulnerabilidad. Una pregunta que ustedes me harían es, ¿y qué es vulnerabilidad? Según el Plan Nacional de Salud Pública, es población con diferencias o es un enfoque diferencial en donde particularmente esas diferencias no le permiten alcanzar su potencialidad viéndolo desde este punto. Seleccionamos 2 a 4 líderes en el proceso y ahí fue cuando creamos el ciclo de la salud comunitaria. Ahí fue cuando lo creamos. Entonces, cuando creamos el ciclo de la salud comunitaria, pues los formamos durante 6 meses, 160 horas, 28 líderes comunitarios y era presencial con soporte virtual. Nos veíamos cada 8 días, 4 horas y los acompañábamos en comunidad. Y la graduación del diplomado fue la presentación de los planes de mejoramiento, que es lo mismo que ocurre para este diplomado. ¿Qué encontramos en los resultados? No voy a centrar en detalle porque pues, esto de pronto va a cambiar en ustedes y no quiero sesgar la respuesta al finalizar, y es que la concepción de salud cambió. Se entendió lo que era atención primaria, se entendió que salud no era igual que enfermedad, la importancia de construir salud desde la comunidad y cómo ustedes podían crear un entorno saludable. Al finalizar se entregaron 3 productos, pero en el caso de ustedes se resumen uno, que fue ese contacto, nos definieron cuál era esa comunidad, un diagnóstico comunitario y un plan de mejoramiento. Visto de otra manera, esto es lo que ustedes tienen que entregar al finalizar. ¿Cuál es la comunidad de la cual ustedes están hablando? ¿Cuál fue ese diagnóstico comunitario? ¿Y cuál es el plan de mejoramiento? Al finalizar, en los planes de mejoramiento fueron 8 y encontramos que todos los planes eran diferentes, porque todas las problemáticas eran muy particulares y tuvimos una cobertura de 2.880 personas directa e indirecta de 175.000. Si ustedes van a sumar lo siguiente que les voy a mostrar, da como 1 millón de personas, pero quisimos ser modestos a la hora de determinar los resultados. Encontramos que habían 2 resultados importantes, uno en salud y otro en fortalecimiento institucional organizacional. Si uno quiere realmente cambiar, tiene que tener el apoyo de la Secretaría de Salud, o en este caso del Instituto Departamental de Salud, para que pueda avanzar. Esto es clave. ¿Cómo se puede cómo se pueden hacer intervenciones en estilos de vida saludable, en mejoramiento en condiciones de vida, espacios de participación en los entornos, abordaje intersectorial y de participación. Todo esto se encontró. Pero entonces, de manera específica, aquí está el resumen de los 8 planes. Amiguito Royal, que les dije que era porque no todavía funciona, que queda ubicada en Usaquén, determinaron que para poder mejorar esos hábitos saludables, tenían que mejorar la seguridad del espacio público
en los parques, porque los niños, los adultos mayores y los adolescentes no podían hacer actividad física porque los parques se utilizaban para consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, con General Motors, con la policía e inclusive con la misma comunidad, se mejoró la iluminación, se adecuaron los parques, se utilizaron cámaras, los mismos vecinos fueron vigías, y entonces con solo el mejoramiento de la seguridad de los parques, como les dije, esto es muy modesto, que ese fue su plan de mejoramiento, se alcanzó de forma directa a 689 niños y familias, y de manera indirecta 475.000 personas de Usaquén. Claro, aquí una limitante que ustedes me preguntaron, ¿y esto qué ha ocurrido? Es esa limitación o esa imposibilidad de hacer seguimiento, o que a veces cambia, o que las personas eventualmente eh, pierden el interés, y por eso es importante, y eso nos dimos cuenta, generar la capacidad instalar, que esto no dependa de nosotros. La Asociación Pro Bienestar Infantil, APROBI, que queda en Suba, entendió que las prácticas de alimentación en el hogar, o sea, en el sitio, las podían implementar, pero que los papás no las implementaban en sus casas. Entonces, la actividad no fue con los niños, fue con los padres de familia. Esta es una foto de dicho sitio y tuvieron una cobertura de 217 niños y 355 padres de familia. Entonces, lo que se concluyó es que el papá es el eje fundamental para los hábitos saludables, porque el niño sabe, el niño lo reconoce, pero el papá es el que se encarga o de mantenerlo o de destruirlo. En CESNIT, que es una fundación también vigente hoy, que trabaja en el tema de discapacidad, también se entendió que la fundación era concebida como una guardería. Yo hoy dejo allá a mi niño con discapacidad y me desentiendo. No. Primero, generar entornos favorables para las familias y que entre los estudiantes y los profesores realizar intervenciones terapéuticas en donde los papás entiendan el manejo de la discapacidad cognitiva. Cobertura, familias, docentes y niños vinculados de la fundación en Bogotá y en Cundinamarca, porque también habían otros sedes. Familias para el Progreso se enfocó en el tema de violencia de género. Y esta foto que ustedes ven acá es directamente de estas lideresas comunitarias. Fueron dos lideresas, y esto lo tengo que decir, fueron dos de Familias para el Progreso. Entonces, ¿qué mencionaron? Queremos trabajar violencia de género. Entonces, 38 lideresas de la Comuna 1 de Soacha empezaron a trabajar en entender cómo era la violencia de género, cómo identificar, cómo generar rutas, cómo documentar, cómo activar los canales, y de manera indirecta 114 familias, familiares de las lideresas, esposos y niños. Aquí me quedó de manera diferente. Asimismo, la institución educativa Pablo VI entendió que en el colegio la salud no se integraba y que había que incluirla en su currículo escolar. Entonces empezaron a diseñar hábitos de prevención en el entorno escolar. Entonces, matemáticas, ¿qué tiene que ver con salud? Educación física, ¿qué tiene que ver con salud? Entonces, esto ayudó a 955 niños de preescolar y primaria, rural y urbano, 31 profesores, y de manera indirecta a toda la institución. Todo el municipio entendió la importancia de transversalizar, y hoy es un municipio que para mí se está considerando saludable, porque entendió, porque logramos incluir a la administración municipal. Somos mujer, somos familia, trabajó en abuso infantil y sus implicaciones. Esta foto también es de Somos Mujer, Somos Familia. Se me olvida el nombre de la lideresa, la que está acá, se me olvida, es la primera vez que se me olvida. Y ellos trabajaron en identificar nuevamente el abuso infantil. Y lo curioso es que se articularon con Familias para el Progreso. Estaban ubicadas en el mismo sitio y dijeron, vamos a trabajar, vamos a apoyarnos entre una de las fundaciones porque nos falta participación comunitaria. Entonces, de forma directa, 51 participantes de la Comuna 9 Soacha, indirecta, vecinos, familiares y la Comuna 1. El Banco de Alimentos, que esta es la foto del Banco de Alimentos, entendió que particularmente los afiliados al Banco de Alimentos, y este Banco de Alimentos que fue muy famoso en época de pandemia por la cantidad de ayuda que le dio a muchos sitios del país, pues determinó y cambió su misión, porque las personas iban por alimentación, pero no entendían la importancia de esos hábitos saludables, y cambió su misión a que todos los afiliados al Banco de Alimentos tuvieran elementos básicos y mínimos de salud y enfermedad, que hicieran acciones preventivas.
con una cobertura directa de 801 organizaciones e indirecta 113.742 personas para el momento que hizo el estudio, con 73.657 niños y 14.209 familias. Y la medalla milagrosa, que era de habitante de la calle, entendió que el primer punto era la identificación de los habitantes de la calle, porque al generar esa identificación podrían los habitantes de la calle ser objeto de derecho, exigir el derecho a la salud, exigir otros derechos particulares, y al identificarlos, pues se lograron un mayor de beneficios, mayor número de beneficios por la Secretaría de Integración Social en ese momento de Bogotá, y se logró cubrir a 100 habitantes aproximadamente en condición variable, porque el habitante de la calle no es una población fija, es variable, y también incluir o avanzar en conductas, personas con conductas adictivas, e intentar incluir a su núcleo familiar. Cambiando ese punto de vista se entendió y eso ayudó a la dinámica. Por eso hablamos de que son 2.000 directamente mal contados, pero creemos que el impacto fue mucho más grande. Entonces, ¿qué aprendimos del proceso? Porque hicimos unas preguntas, hicimos entrevistas, lo comentamos, ¿qué posibilita o qué limita el desarrollo de estas capacidades? Dicho de otras maneras, ¿qué es lo que limita o posibilita? Y esto fue lo que nos permitió crear este proceso formativo. Primero, la formación, o sea, el hacer este diplomado cambia una comprensión, ya esto me está cambiando. También se empiezan a ver elementos técnicos. Uno empieza a aprender qué es promoción de la salud, porque estamos aquí acostumbrados a la enfermedad, pero también la prevención de la enfermedad y la cultura del autocuidado. Que la atención primaria se tiene que construir sobre un capital preexistente. Yo no puedo de la nada empezar a construir si no tengo líderes, y es lo que yo los invito a ustedes. Dos grandes tipos de capacidades, las organizacionales y las de salud, que ya aquí las mencionamos. La construcción de entornos saludables con participación comunitaria requiere acciones que incidan sobre el territorio. Por eso ya no lo volvimos a hacer en fundaciones. Por eso empezamos a trabajar con municipios. El abordaje territorial es clave desde la promoción de la salud. La atención primaria permite una aproximación sistémica y es importante la alianza con otras instituciones, que es ahí donde ustedes tienen que avanzar. Esto puede ayudar y es importante la incidencia en la política pública. La alimentación es un eje fundamental. Esto no lo enseñamos nosotros. Todos los líderes comprendieron y la alimentación, la importancia de los niños como gestores de cambio para lograr la articulación entre la escuela y la familia, y que un agente de salud comunitaria, o sea, ustedes, puede promover prácticas saludables, especialmente en alimentación y nutrición. Quedaron varios desafíos, y dentro de estas dinámicas y desde el punto de vista amplio, esto nos ayuda. Y recuerden que esto va a quedar grabado. Esta sesión me interesa desde el punto de vista importante que la puedan divulgar. Ya inclusive la grabación se las envío ahorita más tarde, una vez se cierre, para que ustedes puedan realmente movilizar. A mí me gustó que las lideresas de Soacha fueron invitadas a formular el plan local de salud como personas de la comunidad, porque el requisito lo dice, y cuando empezaron a hacer los talleres, levantaban las manos y le decían a los funcionarios: qué pena, eso no es atención primaria en salud. Me llama la secretaria de salud de Soacha, no molesta, sino intrigada, y me dice: ¿qué les están enseñando? Porque tenían un conocimiento mucho más grande que los mismos funcionarios de la Secretaría de Salud. Entendían la dinámica, comprendían, y fueron unas personas que nos ayudaron a formularlo y que nos ayudaron a movilizar a la comunidad. Ese es un propósito fundamental y por eso se muestra esta experiencia. ¿Qué se concluye este proceso? La experiencia fue también publicada, todo esto lo hemos publicado y lo hemos documentado desde el punto de vista científico, que para abordar atención primaria se requiere un equilibrio entre salud, que es importante, pero también de participación comunitaria e intersectorialidad. Entendimos en esa experiencia que había que adaptar los contenidos y adaptarlos a una estructura virtual. Por eso el diplomado que ustedes tienen es el reflejo de dicha adaptación, que esto nos permitió entender cómo crear atención primaria basada en la comunidad, y que cada resultado es diferente, cada organización es diferente, que no tenemos una fórmula mágica y no podemos predecir. Si ustedes han dado cuenta durante este proceso, no les hemos hablado de los problemas del norte de Santander para no sesgarlos. Primero, porque no queremos que ustedes intervengan los problemas que nosotros queremos,
pero segundo, porque ustedes son quienes más conocen la problemática de sus territorios. Después de esa experiencia que, como les mencioné, fue inicial en 2012-2014, pues lo documentamos y lo logramos publicar en 2017. Y luego conseguimos recursos en una convocatoria en el año 2015 con la Universidad de La Sabana y lo hicimos en 11 municipios, 136 líderes comunitarios lo logramos hacer, pero teníamos un apoyo también virtual presencial y encontramos diversidad de problemáticas, enfermedades crónicas, embarazos en adolescentes, que fueron diferentes a la experiencia anterior. De 2019 a 2022 lo volvimos a replicar, esta vez relacionado con COVID-19, y quedamos con la firme convicción de empezar a escalar otros entornos con el Ministerio de Salud y el Campus Virtual de Salud Pública. A pesar de que el Ministerio, ustedes no lo han visto, está muy expectante esta experiencia para determinar qué se requiere para lograrlo implementar. Inclusive ya estamos viendo esto cómo hacerlo en otros 6 territorios. De esa manera, y con base en lo anterior, lo que se busca es esa formación de esa masa crítica. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de hablar de la plataforma, porque ya con esto, y con, por digo, la sesión de hoy era clave para entender hacia dónde vamos y para que no se preocupen, para que ustedes intenten motivar y puedan movilizar personas. ¿Tendrían alguna pregunta? La pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano y con eso, de esa manera, yo puedo avanzar en la temática. ¿Les queda claro? Inclusive si quieren contesten no para poder seguir con la sesión y poder hablar de la plataforma. O si tienen alguna pregunta, algún comentario, inclusive la misma plataforma, hoy es el momento de decirlo. Hola, profe, buenas tardes. Nuevamente yo soy la que he intervenido. Eh, Profe, mire, lo que pasa es que pues en el grupo se ha identificado que efectivamente pues yo no pude estar en la primera y segunda reunión y yo pues creía que ellos estaban participando, se estaban uniendo a las reuniones, incluso las reuniones pues se les ha enviado el link y demás. Entonces, pues no solamente ha sido, digamos, un poco difícil que ellos accedan a la plataforma, sino también a las reuniones sincrónicas. Entonces, de la misma manera, junto con nuestras compañeras del instituto, hemos visto esa situación y por ende, pues, cómo nosotros podríamos, digamos, establecer un grupo para generar este diagnóstico, eh, pues que son las personas que de pronto nos hemos venido como conectando o aún así que no nos conectemos, pues vemos las reuniones posterior a la fecha que ya realmente se han realizado como para estar al tanto de la información. Bien, yo te entiendo y gracias, Andrea del Pilar. Cuando yo hago los comentarios, de pronto no es el estilo que ustedes están acostumbrados y eso de pronto puede llegar a ser difícil. Yo no regaño y por el contrario, yo comprendo perfectamente las limitaciones que ustedes están manifestando. Yo sé que tenemos 4 municipios, Villa del Rosario, Cúcuta, Pamplona y Tibú, y la idea es que salga un plan de mejoramiento por cada uno de los municipios, pero también fueron convocadas personas del Instituto Departamental de Salud. En teoría, fueron organizadas las personas del instituto para que apoyaran a los municipios y ayudaran en el diagnóstico. Claro, digamos que esa es la teoría y ese es el mundo ideal que se tiene contemplado. Pero entiendo que la propuesta que tú me estás mencionando es que se pueda crear desde el instituto una propuesta de mejoramiento para avanzar a partir de lo que es el diplomado y poder finalizar. Eso podría ser factible, pero yo no lo recomiendo porque una mirada departamental es mucho, pero mucho más compleja, es mucho más sencilla desde el punto de vista municipal e incluso al hacerlo desde el punto de vista municipal se empiezan a generar pequeños nichos para poder avanzar. No se preocupen si no han estado en las anteriores reuniones, porque las reuniones no son obligatorias, sino simplemente ayudan a ilustrar lo que es el proceso. Lo que es inclusive, no tampoco me preocupa que hayan tenido problemas por el ingreso a la plataforma. No, lo que me interesa es que se pueda realmente hacer un diagnóstico comunitario y un plan de mejoramiento para el trabajo en la comunidad. Es la parte más importante. Entonces, que hoy valga la pena
que sea la oportunidad, porque yo sé, tenemos a Luisa, tenemos a Raúl, tenemos a Lourdes, que los están acompañando, más Eduardo y Rafael, y quien les está hablando, para poderlos acompañar. Yo tenía una expectativa con el apoyo local, yo esperaba que localmente los municipios apoyaran, pero pues a veces no ocurre, pero pues yo tengo que buscar alternativas y es esto que me sirva o que nos sirva a todos de invitación para poder avanzar en el próximo mes en empezar a hacer ese diagnóstico comunitario y ese plan de mejoramiento. Nos queda una sesión sincrónica en donde se explica bien esa parte, en donde ustedes individualmente, si por ejemplo no han hecho nada hoy, no pasa nada. Y quiero que eso lo transmitan. Es más, si uno se pone juicioso en 2 fines de semana, saca lo que tiene en la plataforma. Evidentemente, pues que hay que aprovechar esos recursos. Pero lo más importante es que generen equipos, generen sinergia. Y esa es mi invitación para que después de esta reunión se puedan organizar. Sí le queda claro a todos, Andrea del Pilar, respondí tu pregunta, sí genera una voz de tranquilidad. Sí, profe, sí, pues, o sea, eso era lo que yo quería, pues, tener claridad en ese sentido de poderles transmitir a ellos, pues, a través de este grupo, la información que, pues, usted nos está comunicando, porque, pues, o sea, lo que ellos nos comunican a nosotros es que siempre tienen como inconvenientes con el Internet, que no entienden, digamos, cómo hacer el proceso. Entonces, pues ahí es donde entra como un poquito a, a flaquear el proceso que ustedes llevan con nosotros, porque pues la idea es que se les está a ellos haciendo el seguimiento y el acompañamiento, se les envía, pero pues ya muy difícil que ellos no puedan entrar y poderlo visualizar por ellos mismos para pues ya empoderarlos, inclusive pues partiendo como tal de lo que son de pronto las necesidades o ahorita problemáticas, podríamos decir que esa es una de que las mismas personas son, digamos, reácidas a participar, ¿sí? Entonces, digamos que lo hacemos por diferentes medios y si no, digamos, no se trabaja con la misma población que pues, siempre trabajamos, entonces las personas no participan. Que mire que cuando iniciamos el diplomado fue el inconveniente de que no se pudo iniciar en la fecha que debía porque no había la cantidad de personas inscritas. ¿Por qué? Porque no habían hecho bien el proceso, que porque no entendían, que porque no tenían los medios. Entonces, eso. Mira, está perfecto, yo entiendo las dinámicas, digamos que lo que nos queda en el siguiente mes que va a ser julio, porque a veces, yo entiendo que a veces en junio, también esto se retrasó porque a veces en junio salen de los colegios y digamos que las personas de los líderes están concentrados o a veces salen de vacaciones, inclusive por etapa electoral. Entonces, vamos a buscar distintos mecanismos. Estoy escribiendo por chat, no lo voy a mencionar, mi número de WhatsApp, porque si ustedes tienen las personas, inclusive ustedes los que están acá me pueden escribir y yo les puedo enviar las grabaciones, que eso se pueden enviar por WhatsApp sin necesidad de ingresar a la plataforma. Y si al final, por ejemplo, tú, Andrea, me dices, yo estoy en Cúcuta y en Cúcuta me reuní con 7 líderes comunitarios, están matriculados, no pudieron hacer las actividades bien en plataforma, pero me ayudaron a hacer el diagnóstico comunitario y el plan de mejoramiento, para mí eso podría ser válido. Entonces, y yo les envío por WhatsApp los videos para que los vean por WhatsApp, para que vayan avanzando y vayan comprendiendo y les vayan ayudando. Entonces, estoy escribiendo por acá, todos me pueden escribir, incluso dentro de esa misma dinámica también tenemos este diplomado, yo pedí más ayuda para poder apoyar. Infortunadamente no estoy cerca del norte de Santander, porque cuando estas cosas ocurren, yo lo cito presencialmente y hago, digamos, actividades remediales de forma presencial. Y lo otro es que si pueden avanzar en la plataforma, pues también está bien. Entonces, para tenerlo en cuenta y poder avanzar, ¿vale? Entonces, asimismo también, aquí están mis datos de contacto. Aquí está pues el canal de YouTube en donde están todas las grabaciones, pero igual yo las puedo focalizar, el correo, está en las redes sociales. Y entonces aquí está o viene lo que es la plataforma. Cuando se ingresa a plataforma, y es digamos la última explicación que yo voy a dar del proceso, el curso no es muy complicado. Si uno de verdad se sienta juicioso, aquí tenemos el módulo 1 y esto pues sirve para los que
para motivar a las personas que van a revisar esta grabación. Uno ingresa al módulo uno en la cajita y encuentra aquí unas lecturas, unos videos que no son largos, unas actividades. Esto está contemplado para un mes, no para que uno lo complete en un mes, sino para que precisamente lo pudieran hacer con calma y tranquilidad. Entonces están organizados por grupos. La idea acá es que se puedan organizar y puedan direccionar. Puede ocurrir, y eso también lo manifiesto, que hayan personas que no les hayan podido meter a la plataforma pero que estén interesados y les colaboren con el diagnóstico y el plan de mejoramiento. Eso también es factible, pero entonces lo importante es que puedan tener el usuario porque el certificado se genera por la plataforma. Pero yo no puedo certificar a nadie por fuera de la plataforma. Entonces, para que si alguna persona en este punto se quiere integrar, se puede volver esto en un mes, créanme que sacan el módulo número uno, pero también el módulo número dos, porque en el módulo número dos también están aquí las distintas dinámicas. ¿Por qué estos dos módulos son importantes? Porque son los módulos claves. El 3 realmente es de soporte, el 3 es el más relajado de todos y es el que menos me interesa. Pero del módulo número 2, esta semana se abrió el caso práctico, que es el interludio, es el traspaso del módulo 2 al módulo 3. ¿Y en qué consiste este caso práctico que está aquí al finalizar del módulo número 2? Ese caso práctico es un caso de un municipio muy similar a todo lo que ocurre en este país, y cuando uno ingresa acá, el caso dura 5 minutos. Individualmente uno tendría que contestar para mí cuáles son los problemas y aquí grupalmente intentar llegar a un consenso de lo que ocurre en este caso. Y nada más, para ir aprendiendo la parte operativa. Y ya cuando ustedes ingresan al módulo número 3, aquí es cómo se podría hacer un plan de mejoramiento. Y el foro de discusión 3 ya no es un foro debatible, sino es, oiga, empecemos a buscar los problemas de mi comunidad. Aquí es empezar a decir, no, yo he encontrado esto, en el reporte ocurre esto, para que ustedes durante un mes vayan consolidándolo. Como les digo, es más práctico y operativo. Aquí ya no es debatir, aquí ya no es discutir, sino es, oiga, mire, esto es lo que ocurre en Cúcuta, esto es lo que ocurre en Pamplona, esto es lo que ocurre en Tibú, y aquí es empezar a documentar ese diagnóstico para que al finalizar, cuando el 16 de julio, creo que es, no recuerdo bien la fecha, nos encontremos, ya les dé las indicaciones del trabajo final y tengan 15 días para finalizarlo. Entonces, a partir de lo anterior, eso es lo que se esperaría de aquí a ese proceso. Igual los vamos a estar llamando, los vamos a estar acompañando y cualquier duda, como les mencioné, está mi número de WhatsApp, está mi correo. Estamos prestos, al igual que con sus tutores, para estarlos acompañando. Realmente aprovechen esta dinámica, entendemos las dificultades, pero piensen en identificar esos problemas y necesidades y cómo se podría mejorar para ver cómo los podemos ayudar para que incida en la política pública. Entonces, si tengan alguna pregunta, comentario adicional, creo que acá hay una pregunta en el chat. Eh, exacto, la plataforma es de cacharrearle, ingresar, es de quitar esa barrera. E incluso municipalmente yo voy a hablar con la organización panamericana si se hace un día de inmersión allí en el territorio, pues para que los puedan apoyar, pues sería suficiente. Pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario adicional, pero recuerden que estamos de manera sincrónica y nos veríamos en aproximadamente 20 días para la siguiente sesión, que es el diagnóstico y plan de mejoramiento, que es el trabajo final de este proceso formativo. Entonces, de verdad los invito a que motiven y movilicen. Igual, próximamente, ahorita en 2 o 3 horas, les estaría enviando la grabación para que la puedan compartir. Voy a dejar aquí de grabar